¿Qué es el síndrome de Cutting? El síndrome de Cutting o el síndrome de cortarse o de autolesionarse. Este síndrome es un síndrome que es muy frecuente actualmente en la población, es a nivel internacional. Cuando sucede, causa mucha conmoción en los familiares, en los padres, en las personas que están alrededor de las personas que lo sufren, pero lo más complejo es que generalmente no saben cómo actuar ante esta problemática. Es una problemática que actualmente cada día va más en aumento. Es algo que se va estableciendo de manera muy solapada y cuando ya está establecido, muchas veces vemos que las personas que lo hacen tienen múltiples autolesiones. Dentro de las complejidades que tiene también es que en ocasiones se relaciona el síndrome de Cutting con un intento autolítico, un intento suicida, y realmente no es así. Tenemos que recordar siempre que el intento suicida tiene que existir una idea de querer morir. Y no siempre que una persona se autolesiona es porque quiere morir. De aquí la complejidad del síndrome de Cutting y que este síndrome de Cutting cada día vaya tomando más fuerza, sobre todo en las personas jóvenes. Vemos que las personas jóvenes cada día tienen menos herramientas para poder enfrentar las diferentes contingencias que aparecen en la vida, y cuando estamos hablando de diferentes contingencias estamos hablando muchas veces de las cosas que en años anteriores, quizás 40 años atrás, 30 años atrás, las personas que hoy somos adultos quizás las resolvíamos con facilidad y quizás nos preguntaremos por qué sucede esto en estos momentos. Yo siempre pienso que parte, además de los tiempos que van cambiando, de cómo va transformándose también el estilo de pensamiento de los adultos que tenemos la responsabilidad de criar a nuestros hijos y de educar a los jóvenes y a los niños que están actualmente en crecimiento. El síndrome de Cutting es precisamente el acto de autolesionarse, y esta autolesión puede ser o con implementos que puedan ser cortantes, como pueden ser guilet, como pueden ser cuchillos, como pueden ser vidrios. Es también el acto de quizás rasparse con algo y producirse un raspado en la piel, o también de quemarse. Estas son las maneras más frecuentes de realizarse el síndrome de Cutting. Las áreas que con más frecuencia son afectadas son las áreas de las muñecas, los antebrazos, la porción interna de las piernas y también el abdomen. Son las partes más frecuentes, pero esto se puede realizar en cualquier lugar del cuerpo y está establecido fundamentalmente más en los adolescentes y jóvenes que en los adultos. Este es un síntoma de que algo está ocurriendo con el joven. Sí. Lo que describe la bibliografía y lo que uno ve en la práctica es que generalmente los adolescentes o los jóvenes que se autolesionan y aplican el síndrome de Cutting siempre está relacionado con algo, con alguna patología no identificada muchas veces. Y dentro de estas patologías más frecuentes muchas veces está relacionado con trastornos depresivos importantes, con trastornos de ansiedad, con trastornos de la conducta alimentaria como la bulimia nerviosa y la anorexia nerviosa, y obedece en muchas ocasiones a causas que pasan inadvertidas entre los adultos, como pueden ser, por ejemplo, los problemas familiares que muchas veces parece que no son tan relevantes en los jóvenes y sin embargo ocasionan graves problemas, sobre todo cuando estamos inmersos en tanto estrés, tenemos tantas metas, tantas expectativas y nos introducimos, pero las cosas no salen como deben ser, y esto genera, por ejemplo, conflictos intrafamiliares, también cuando aparecen situaciones complejas entre los matrimonios y llega a producirse un divorcio, o cuando aparece negligencia infantil o maltrato infantil, ya sea con abuso físico, abuso sexual, maltrato psicológico. Aquí tiene que ver mucho también, por ejemplo, el bullying que se establece en muchas ocasiones en las unidades educativas y ojo, no quiere decir que sean unidades educativas solamente donde se establezca el bullying. El bullying se puede establecer también en la comunidad, en ese grupo de amigos que están quizás jugando aparentemente en el lugar donde vivimos y sin embargo se están estableciendo bullying pasivo o bullying activo, y este bullying puede ocasionar mucha tristeza en jóvenes, puede ocasionar ansiedad también y puede llevarlo al síndrome de Cutting. ¿Ataca directamente al sistema nervioso esto? Sí, siempre repercute en el sistema nervioso. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que para los adolescentes y los jóvenes el grupo de pertenencia es tan importante que en muchas ocasiones llega a ser hasta más importante que la propia familia. De aquí que en muchas ocasiones los adolescentes tengan diferencias de criterio con los padres o los tutores y esto genere
conflictos importantes, como puede ser, por ejemplo, cuando se quieren poner un piercing, o cuando se quieren hacer tatuajes, o cuando quieren utilizar ropas que para los adultos no son las más apropiadas, acorde a la edad y a la época o quizás al sistema donde están viviendo. Y esto genera conflictos importantes. Cuando comienzas a profundizar, muchas veces parte de los intereses del grupo de pertenencia que tienen los jóvenes o los adolescentes. Siempre el adolescente necesita sentirse parte del grupo al que quiere pertenecer, y para que esto suceda, en muchas ocasiones tratan de seguir las mismas pautas que el mismo grupo impone, ¿no? Y tenemos que darnos cuenta que a la medida que ha avanzado el tiempo, ya no solamente es el piercing o es el tatuaje, es también si tienes un tipo de teléfono determinado, si es de determinada gama, si utilizas ropa quizás a la moda o no, si te peinas de una manera o no te peinas. Muchas veces tiene que ver también con determinados principios o determinados sistemas de creencia de los grupos que pueden estar relacionados, por ejemplo, con el respeto a los padres o no, o qué piensas de las relaciones de pareja o del amor o de las relaciones interpersonales, y esto va generando que los adolescentes también vayan modificando la manera de pensar en función de lo que el grupo quiere. Doctor, ¿qué pasaría si no se le pone un freno, un alto a esto? Esto tiene una gran problemática. Primero, que cuando se establece el síndrome de Cutting, como yo decía anteriormente, no se establece precisamente porque el adolescente o la persona que lo hace se quiera suicidar. El síndrome de Cutting aparece fundamentalmente por 3 causas. Digo fundamentalmente porque la literatura describe otras causas también, pero hay una causa importante, que es cuando el adolescente trata de mitigar el dolor interno, ese dolor que tiene en el espíritu, en el alma. Ese dolor, a partir de todos los conflictos vividos, lo trata de mitigar a partir del dolor que siente físicamente. Una vez que el adolescente se corta o se raspa o se quema, ese dolor el adolescente siente que es mayor que ese dolor interno, y le alivia la pena que tiene. La otra causa es también el hecho de resolver una confusión mental. Cuando el adolescente tiene dudas a la hora de tomar decisiones, a la hora de resolver conflictos, es una manera también que utiliza muchas veces de poder resolver este problema. Y hay algunas literaturas que hablan también como una manera de poder sentir placer, y existen algunos cuestionamientos con relación a esto. Hay literaturas que consideran que no es para obtener placer, pero la realidad sí es que una de las complejidades es que esto se puede convertir en una adicción. ¿Por qué? Porque el dolor ese provocado se puede convertir en un placer. ¿Por qué? Porque si tú te comienzas a cortar hoy y alivias un problema, generalmente vas a tratar, cada vez que tengas un problema, de resolverlo de la misma manera. Por eso es que siempre estamos haciendo un llamado de atención a los adultos, a las personas que están alrededor de los adolescentes y los jóvenes, que cuando aparezcan comportamientos raros, que son comportamientos que no sabemos cómo poder manejar, no lo tomemos como que el adolescente es un inmaduro, como que el adolescente lo está haciendo para llamar la atención, sino que podamos entender que lo más preocupante es el mecanismo patológico que se está estructurando en el adolescente o el joven para resolver un problema. ¿Qué hacer? ¿Qué debe hacer un padre de familia o un maestro frente a esto? Lo primero que hay que tratar de desarrollar siempre con el adolescente es un ambiente de confianza y seguridad, que es muchas veces lo que no se desarrolla porque no existe muchas veces tiempo de calidad. Los padres, los tutores van pasando por la vida y en muchas ocasiones no conocen a los adolescentes. Los adolescentes crecen y los padres y los tutores muchas veces no saben ni cómo piensan, ni cuáles son sus preferencias, no saben qué es lo que los adolescentes revisan en las tecnologías, ni cuáles son los grupos de amigos muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque los límites y todo lo que tiene que ver con estilos educativos muchas veces no se establece de manera clara y no existe la posibilidad de hablar abiertamente con el adolescente como debe ser y de manera reflexiva. El segundo proceso que les sugiero siempre es buscar una ayuda especializada. ¿Por qué? Porque la ayuda especializada con un profesional de la salud mental que sepa del tema, que haya trabajado el tema, es fundamental para poder llegar a las causas y a las soluciones de estos problemas, sobre todo darle luces a los padres y también trabajar con el adolescente, generándole alternativas que le puedan ayudar a resolver los problemas y los conflictos adecuadamente. Y dentro de los tratamientos que más se utilizan en este caso, siempre se debe utilizar el tratamiento con psicología y psiquiatría, y además la utilización muchas veces
hay que utilizar psicofármacos, medicamentos como antidepresivos o algún ansiolítico, sobre todo teniendo en cuenta la intensidad del cuadro. No quiere decir que con todos hay que utilizarlo, pero como parte del enfoque de tratamiento en salud mental es farmacológico y no farmacológico, si el paciente lo requiere hay que utilizarlo. Y dentro del no farmacológico, lo más frecuente en psicoterapia que da más resultados ha dado es la psicoterapia estratégica breve. Esta psicoterapia estratégica breve es una psicoterapia que está centrado más que en las causas, en cómo resolver el problema. Generalmente, siempre que trabajamos psicoterapia, muchas veces profundizamos primero en las causas para identificar de dónde surge el problema. En la psicoterapia estratégica breve se parte a partir de cómo se ha presentado el problema, se trata de dar la solución y una vez dada la solución se identifican las causas. Y esto solo se puede hacer con profesionales entrenados en psicoterapia y específicamente con experiencia en este trabajo, Fabricio. Ya, mire, esto es un tanto cuando hablamos, porque la mayoría son adolescentes los que aparecen esto. Yo en el colegio tuve la oportunidad de algunos casos de conocerlo, ¿no? Incluso la primera vez uno como se asusta porque no sabe cómo manejarlo. De repente igual situación ocurre con el padre de familia, porque él cree que su hijo se va a asesinar y en realidad no es así. Así es. No, está visto y comprobado, por ejemplo, en la práctica, que generalmente los adolescentes que presentan un síndrome de Cushing no quiere decir que se quieran suicidar. Es lo que yo quiero transmitir. No quiere decir que se quieran suicidar. Que puede parecer un intento autolítico, es verdad. Pero el síndrome de Cushing, en esencia, no quiere decir que el paciente se quiere suicidar. Lo que está pidiendo es un SOS. En este caso, cuando hablamos de un SOS, está pidiendo comunicar algo y es lo que tenemos que tratar de entender, que siempre que el adolescente se corta, existen conflictos intrapsíquicos no resueltos que están siendo mal canalizados. Y que la mayoría se producen en la casa. Claro, la mayoría se producen en la casa. Los adolescentes generalmente y los jóvenes que tratan de cortarse o autolesionarse, tratan de hacerlo en momentos en que los adultos o las personas que están alrededor no lo ven. Y incluso se lo hacen generalmente en zonas que no son perceptibles fácilmente. Son zonas que siempre generalmente van a estar tapadas y no se van a ver. Ahora, sí es importante comprender esto. Síndrome de Cushing no es sinónimo de deseos de morirse. El deseo de morirse aparece en el pensamiento. Si no existe el pensamiento de querer morirse, pero sí existe el pensamiento de querer resolver un problema, entonces si el problema que estamos resolviendo lo estamos resolviendo a partir de autolesiones, estamos en presencia de un síndrome de Cushing. Ya se aparece, independientemente del síndrome de Cushing, el deseo de querer morirse, entonces sí podemos hablar en determinados momentos de un intento autolítico. Y ha caído ya en términos depresivos y todo ya mucho más fuerte. Claro, o sea, ya tenemos que recordar que siempre la idea suicida es grave. La idea suicida siempre es grave, va siempre muy relacionada con los trastornos depresivos, algunos abiertos y bien notorios y otros encubiertos. Y generalmente los intentos suicidas muchas veces cuando se producen en personas o en adolescentes que no dicen que están deprimidos, porque muchas veces ellos mismos no saben ni que lo están, a pesar de que se sienten tristes y que ya tienen un tiempo determinado con esta sintomatología. Iván, ¿tenemos alguna inquietud? Sí, correcto, doctor. Este famoso síndrome de Cushing, decía yo, se lo conoce, yo lo tenía conocido como Rizuka, no como Cushing, no, el término es nuevo para mí. Las investigaciones indican que suele iniciarse con heridas superficiales realizadas con plumas, con agujas, hasta llegar al uso de objetos cortantes como navajas, cuchillos. Pero estas autolesiones son una nueva práctica en los chicos que se ha incrementado en los últimos tiempos, inclusive hasta por los juegos, por una serie de penitencias en los juegos. Una serie de penitencias, me decías, Iván. Sí, penitencias o sanciones cuando pierden en los juegos, entonces tienen que cumplirla, porque inclusive en uno de esos juegos que los chicos ahora lo utilizan, hay como especie de sanciones, inclusive se llegó al punto en alguna de las provincias de ahorcarse por no haber cumplido una de las metas dentro de los juegos. Sí, mira, cuando estamos hablando de este síndrome, la complejidad que tiene este síndrome precisamente es que se llega a normalizar. Se llega a normalizar algo que no es normal.
¿Por qué? Porque lo que no es normal es precisamente que para resolver un problema tengas que autolesionarte. Entonces, ¿por qué sucede esto, por ejemplo, en los adolescentes, que se establece como un juego en muchas ocasiones? Porque incluso en los adolescentes se establecen comunidades de chicos que se cortan y que se autolesionan. Es como, por eso es que es tan importante en muchas ocasiones poder conocer con quién se están reuniendo nuestros hijos, qué cosas, cuáles son los amigos que tienen incluso en las redes sociales, y precisamente la normalización de un problema trae como consecuencia que se haga colectivo, que se masifique algo que no es normal, que va a causar muchos problemas, como es el síndrome de Cushing. Cuando te referías, por ejemplo, a los diferentes niveles que iba alcanzando una persona cuando comenzaba a cortarse primero con heridas superficiales y después se podían profundizar, precisamente tiene mucha relación con los actos adictivos. En la medida que tú comienzas a cortarte de manera superficial, pero ves que esa manera superficial en la que te cortas es un dolor que mitiga el dolor que tienes interno, en la medida que van pasando más el tiempo, tú necesitas infringirte lesiones más profundas para que el dolor aumente. ¿Por qué? Porque generalmente la tolerancia al dolor va aumentando. Es lo mismo que sucede, por ejemplo, cuando una persona empieza a tomar licor. Una persona comienza a tomar licor y quizás la primera vez, quizás con un trago, se marea. Pero cuando ya lleve 6 meses tomando licor, ya no es un trago, ya quizás es una botella. Y cuando ya lleve un año y medio, ya tiene 2 botellas para poder alcanzar los mismos efectos que alcanzaba al principio con menos cantidad. Lo mismo también con el síndrome de Cushing. Y tenemos que recordar que las vías del sistema nervioso, que son las vías a través de las cuales se transmite el dolor, son las mismas vías por las cuales se transmite el placer. Y de aquí que esto se pueda convertir en una conducta adictiva y masiva, se masifica. Adelante. ¿Por qué razón más ocurre en las mujeres? O sea, ese también es una otra inquietud. ¿Por qué esto ocurre más en mujeres? Generalmente, Iván, el tema, sobre todo en las mujeres latinas, tenemos que recordar que las características de la sociedad latinoamericana es una sociedad muy machista, ¿sí? Donde la mujer generalmente ha sido muy relegada, donde en muchas ocasiones, a pesar de ser el género que puede tener también los mismos derechos y los mismos accesos que tienen los hombres, desde que somos pequeños, vamos escuchando que los hombres tienen determinados roles y que pueden realizar determinadas actividades y tienen determinados beneficios, y las mujeres no. Tenemos que recordar que desde que somos pequeños, en muchas ocasiones existen conflictos que se van generando en las niñas y en las adolescentes, que tienen que ver, por ejemplo, con la moral, tienen que ver muchas veces con la obediencia. Tenemos que recordar que en ocasiones existen adolescentes que son mujeres, pero quizás tienen la posibilidad de tener determinadas relaciones con determinados chicos, pero cuando una mujer lo hace, la censura social es muy diferente, por ejemplo, a cuando lo hace un hombre. Esto que puede convertirse en un problema para la mujer, en un hombre resulta ser un beneficio. Y asimismo tenemos que recordar que aún siendo adolescentes, en muchas ocasiones son las mujeres las que son víctimas de maltrato, y son víctimas de maltrato no solamente psicológico, son víctimas de maltrato sexual, de maltrato físico, y esto se ve incluso desde que son adolescentes. También tenemos que recordar que en muchas ocasiones, cuando se reparten, por ejemplo, se distribuyen los roles en la casa, vemos que cuando existen, por ejemplo, adolescentes mujeres y adolescentes hombres, en muchas ocasiones los roles no están repartidos equitativamente. Se considera que la mujer, por ser mujer, debe realizar los quehaceres de la casa, y podemos ver que incluso hay adolescentes hombres que los mismos padres no le permiten hacer labores determinadas porque son labores de mujer. Y asimismo, la mujer, con la misma necesidad de poder satisfacer expectativas, de poder cumplir metas, de poder disfrutar de determinadas necesidades psicológicas acordes a la edad, no poderlas realizar y muchas veces no saber cómo canalizarlas adecuadamente, entonces muchas veces se establece también este síndrome de Cushing, y es más frecuente generalmente porque además está muy comprobado que el hombre o el adolescente hombre, cuando se decide cortarse, generalmente es cuando ya está mucho más afectado emocionalmente a un grado muy diferente al del adolescente. Una última consulta de mi parte, doctor.
una situación muy sui generis, y en las investigaciones que se han hecho, es que la mayor cantidad, o sea, donde se lesionan, los sitios del cuerpo donde más se lesionan los adolescentes, son los antebrazos, las muñecas, y luego dice, según la investigación, las piernas. ¿Por qué lo utilizan? O sea, ¿por qué ocurre esto así? Generalmente son los sitios, Iván, generalmente son los sitios primero más cercanos a las manos, y son lugares que donde la sensibilidad al dolor en el antebrazo muchas veces con relación a otros lugares del cuerpo es mayor que otros, ¿no? El estar cerca de las manos y el poder tener el acceso muy fácil. Debemos recordar que, por ejemplo, quizás si el adolescente se va a cortar y se lo va a hacer de una manera rápida para cortarse en los bordes internos o en las porciones internas de las piernas, quizás tenga o que levantarse la falda, o quizás tenga que bajarse el pantalón o el short. Sin embargo, aquí en los antebrazos, con mucha facilidad incluso pueden estar descubiertos los brazos y poder lesionarse, o si de alguna manera tienen alguna chompa, algún abrigo, es simplemente alzarse el vestuario y ya cortarse, ¿no? Entonces, esta es una de las causas fundamentales por las cuales se hace, y el acceso es muy fácil para poder autolesionarse, Iván. Doctor, salud mental es mucho más. Sí, salud mental es mucho más. Recordemos que salud mental no es mucho más que puramente medicación o puramente terapias psicológicas. Hay que ver al individuo de una manera integral. Estamos ubicados en la calle Nelson Ortiz 101 entre Barbizot y Avenida del Pacífico, en el sector Las Palmas, y ahí estaremos gustosos de brindarle una atención como la que usted merece en el Centro de Atención Integral en Salud Mental Chalón. Nos pueden ubicar a los números 0994-2087-57 o 0985-5407-64.